Oremos, hermano. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, en oración, queriendo Dios que nuestra oración suba delante de tu santa presencia como una grata ofrenda a Dios. Queremos ponerte este tiempo en tus manos. Señor, tú conoces nuestras necesidades espirituales, Dios mío, súplela conforme a tu santa y bendita voluntad, Dios mío. Permita que este tiempo nosotros podamos ser edificados a partir de tu palabra, Señor. Úsame como instrumento tuyo, Señor. Sabes que no tengo nada para decir, Señor. Pon tu palabra tuya, pon la enseñanza que está contenida en tu palabra. Ayúdame a poderla exponer con denuedo, Señor, y que pueda ser escuchada y puesta en práctica por los hermanos que la van a recibir, Señor. Sabemos que hay promesas en tu palabra que dice que tu palabra nunca regresará vacía. Dios, permita que obre en nuestras vidas y que nos permita siempre ponerla en práctica, Señor. Bendice este tiempo, Dios. Queremos darte a ti y solamente a ti la gloria y la honra, Señor, y permita que los hermanos que vienen en camino se apresuren sus pasos. Cuida de ellos, Dios, y que este servicio, Dios, en su totalidad sea para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Bueno, hermano, hoy concluimos con el favor del Señor el capítulo 10 del llamamiento eficaz. Habíamos visto los primeros 3 párrafos. El primero que tenía que ver con ese llamamiento eficaz, que en el tiempo en que Dios consideraba oportuno, llamaba eficazmente por su palabra a los escogidos, que él por su propia voluntad y conforme a su soberanía escoge, llama, santifica y que lograba a través del Espíritu Santo cambiar el corazón de sus escogidos, quitando ese corazón de piedra, duro, insensible a las cosas espirituales, y ponía un corazón de carne sensible a la palabra. En el segundo párrafo habíamos visto cómo este llamamiento eficaz exclusivamente venía de la voluntad y la soberanía de Dios, que el hombre era el objeto donde el Señor se glorificaba escogiéndolo y a través del Espíritu Santo transformándolo, y que el hombre podía colaborar con esa acción salvífica del Señor, y que también podía prestar determinada resistencia a determinadas influencias del Espíritu Santo, pero que el protagonista ahí era el Señor, quien nos escogía y quien obraba a través del Espíritu Santo en nosotros. En el tercer párrafo habíamos visto el caso de los niños, un tema interesante, los niños que mueren en la infancia, que no habían podido recibir el ministerio de la palabra, así como aquellos que tienen algún tipo de limitación y que tampoco la podían recibir si eran salvos o no. Y bueno, lo que defiende la confesión de fe es que todos aquellos que fueran escogidos, independientemente de cuál fuera su condición física en el futuro o la edad en que murieran, eso iban a ser salvos. El resto, hermano, habíamos incluso una interrogante, todos los niños que mueren son salvos. Bueno, no hay ningún respaldo bíblico para decir que sí o que no. Sencillamente confiamos en que pudiéramos tener la esperanza de que teniendo un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios que se compadece de los más débiles, quizás pudieran los niños que mueren, o todos los niños que mueren en su infancia, que no han podido recibir el ministerio de la palabra, pudieran ser salvos. Pero reiteramos que eso es una esperanza, no hay un respaldo bíblico para poder afirmar que sea así. Los escogidos, los que el Señor escogió de antes de la fundación del mundo, sí o sí van a ser salvos. Ahora, ¿todos los niños son escogidos? No lo sabemos más. Y no tampoco tenemos un respaldo bíblico, ni la confesión de fe se adentra en ese tema. Ahora vamos a llegar a este cuarto párrafo, que fíjense, va a estar del otro grupo. Es decir, hay un grupo que es los escogidos, los que reciben ese llamamiento eficaz, pero ahora vamos a estar adentrando en los que no son escogidos. Con este tema termina este capítulo 10 del llamamiento eficaz. Y bueno, vamos a dar lectura para empezar a entrarnos en el tema de este párrafo 4. Dice, otros, es decir, ya vimos los escogidos en los 3 primeros párrafos,
que abordó diferentes aspectos. Ahora vamos en el 4, dice, otro grupo, los que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra, dice la palabra, muchos llamados y pocos escogidos, y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu, porque muchas veces la palabra logra incomodarle el oído momentáneamente a muchos que escuchan, pero realmente, como no son escogidos, les entra por un oído y sale por otro. Dice, otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente atraídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Muchos menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesa. Vamos a adentrarnos en cosas interesantes que tiene este párrafo número 4. Primero vamos a ver en resumen lo que aborda este párrafo, y es que dice, el párrafo afirma que aquellos que no son elegidos, es decir, ese otro grupo que ya no está incluido en los 3 primeros párrafos de los escogidos por Dios, aunque escuchen la palabra, le entra por un oído y le sale por la otra, quizás en algún momento el Espíritu le tocó a alguna sensibilidad en su cuerpo, en su corazón, pero no logra penetrar lo suficientemente para ser eficaz. Dice, experimenta algunas influencias, y le entró y me resultó interesante, pero hasta ahí. Dice, algunas influencias del Espíritu Santo nunca llegan verdaderamente a la fe en Cristo. Sí. Lo escuchó, le resultó quizás algo interesante, pero hasta ahí. No llegó no lo llevó a una verdadera fe en Jesucristo, que sabemos que es el único camino para llegar a la vida eterna, a la salvación. Y por lo tanto no pueden ser salvos. Si no llegó a esa palabra, a lograr formar en ellos esa verdadera fe en que Jesucristo, podemos decir, ese no está escogido, porque si fuera escogido, ese llamamiento es eficaz y nunca falla. Por tanto, si nada más le resultó interesante, pero no pasó de ahí, no está entre el grupo de los escogidos. Esto se refiere a personas que por la soberanía de Dios no han sido escogidos para la salvación. Habíamos dicho en el primer párrafo, primero es un acto soberano del Señor, escoge a los que Él considera y a los que no, lo deja perdido ahí en sus pecados. El texto distingue entre el llamado general, es decir, ese llamado general que nos hace la palabra a través del Evangelio, escuchar una predicación, escuchar un llamamiento que pueda hacer un evangelista, un misionero, algún hombre de Dios que se dedique a predicar y a evangelizar y puede llegar al oído de esas personas el mensaje, pero que aquellos que no son escogidos no reciben la obra interna del Espíritu Santo, por tanto no pueden llegar a una fe verdadera en Jesucristo. Solo los que conocen y aceptan a Jesús como su Salvador pueden entrar al reino de Dios. Los demás, al no seguir este camino, no tienen acceso a la salvación y se enfrentan a la muerte eterna. Fuera de la fe en Cristo no hay salvación. Es un camino exclusivo, es un camino muy estrecho y no hay otra ruta para llegar a Dios. Ahora, hay un tema que tiene que ver con esto que estamos viendo, es decir, los escogidos, que también lo llaman la predestinación, y que por supuesto está relacionado con el tema que acabamos de ver en la anterior diapositiva. Dice, la predestinación es la doctrina bíblica que enseña que Dios, en su soberanía, hermano, no hay nadie que pueda determinar e influir, decir, vamos a quitar o vamos a poner. Dicen que ese número es invariable. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor lo tiene decidido en su presciencia. Recordemos que la presciencia es el conocimiento de las cosas antes que pasen. No es presencia, no, presciencia, sí.
antes que sucedan las cosas, el conocimiento pleno de las cosas que tiene el Señor en su soberanía antes de la creación del mundo, determinó de antemano el destino eterno de las personas. Él dijo, estos van para acá, para este grupo, y estos para acá. Es decir, unos para gloria y honra de Él estando en su presencia, y otros para condenación. Eligiendo a algunos para salvación y permitiendo que otros permanezcan en su condenación, todo conforme a su propósito, voluntad y gracia, no por obras o méritos humanos. La gracia del llamamiento eficaz se extiende a todos los elegidos, pero solamente a ellos. Por eso dice que es un exclusivo y que no tiene variación conforme a la decisión soberana del Señor. ¿Por qué algunos no aceptan la salvación? Pudiéramos decir, bueno, ¿por qué? Si tenemos un Dios soberano sobre toda su creación, que es infinitamente poderoso, omnisciente, omnipotente, no sé cuántas otras cosas le pudiéramos agregar. ¿Por qué algunos no aceptan la salvación? Primero, porque es soberanamente una decisión del Señor, que unos sí y otros no. Dice, los que no fueron elegidos no serán salvos, no porque la salvación no sirviera. No es que la salvación es tan insuficiente que no puede cubrir a todos. Es sencillamente que el Señor decidió que unos sí y otros no. Por tanto, ninguno de nosotros tiene ninguna facultad para estar cuestionando al Señor. ¿Por qué, Señor, si tú eres un Dios de amor y misericordia, no los alcanzaste a todos? Bueno, Él decidió que así fuera, hermano. Dice, aunque pudieron sentir algún momento la influencia del Espíritu Santo, son aquellos que le crea una inquietud momentánea cuando escuchan el Evangelio, cuando escuchan una predicación, alguna palabra que venga de alguna persona de Dios y que en algún momento le inquietó, pero que no pasó de ahí. No lo recibieron porque su rechazo profundo hacia Dios nunca fue cambiado por el llamamiento eficaz. En otras palabras, hermano, no fueron escogidos y por tanto no pueden recibir la gracia del Señor. Los que no reciben la religión cristiana no pueden ser salvos. Mire, es un tema interesantísimo esto, porque primero vamos a ver qué cosa es religión, y qué cosa es religión cristiana, porque según estuve investigando, no hay exactitud de cuántas religiones hay en el mundo. Se estima que hay alrededor de 4.200 religiones. Y hay no sé cuántos dioses o centros que tienen como centro de adoración esas religiones. Las más populares y la más grande es el cristianismo, pero está el islam, el hinduismo, el budismo, y por ahí para allá hay muchísimas. Te estoy mencionando las más populares en el mundo o las más seguidas en el mundo. Por tanto, la religión es en un sentido amplio, es un sistema de creencias, prácticas, rituales y valores y símbolos que buscan dar un sentido a la existencia humana. Es decir, a los que creen en el santerismo, bueno, sus santos son para ellos el centro de adoración, incluso buscan tratar de honrar a esos dioses de la manera que ellos consideran, así como nosotros tenemos doctrina, ellos a su manera las tienen también, conectando a las personas con algo que se considera sagrado, divino o trascendente. Eso, como concepto general, es la religión, que reúne esas creencias, esas prácticas, rituales, valores que encierran esas prácticas que se determinan como necesarias para usted ser parte de esa religión. Ahora, la religión cristiana, fíjense, le agrega a ese concepto la figura de Cristo. Dice, la religión cristiana se define como un sistema de creencias y prácticas que se centran en la vida de las enseñanzas y la persona de Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador, revelada en la Biblia y cuyo núcleo es la reconciliación del ser humano con Dios por medio de la gracia recibida por la fe en Cristo. Sí, ahí vemos la marcada diferencia que hay entre el concepto de religión nada más y la religión cristiana, porque acá la religión cristiana, el centro es Cristo y la figura a quien se adora, a quien se considera sagrado, digno de toda gloria y honra, es Cristo.
Y dice que la religión cristiana no es solo un sistema de creencias o prácticas, sino una relación personal con Dios que transforma la mente, el corazón y la conducta guiada por el Espíritu Santo y vivida en comunidad con otros creyentes con el propósito de glorificar a Dios y anunciar el Evangelio. Ahora, vamos de nuevo al enunciado. Los que no reciben la religión cristiana no pueden ser salvos. Y mire, si no reciben la religión cristiana, están rechazando a Cristo, porque estamos diciendo que es el centro de la religión. Por tanto, si no reciben al Salvador, están cerrando la puerta. No nos dice la palabra que Cristo dice, yo soy el camino. Por tanto, si rechazan la religión cristiana, están cerrando esa puerta, el único camino que puede llevar a Dios y a la vida eterna. Miren acá cómo estos dos textos nos acercan a este contenido que estamos viendo. Dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, volvemos a la diapositiva porque vamos a pasar a otro tema que quizás alguien pudiera decir, espérate, me está diciendo ahora una cosa y después. Los que no reciben la religión cristiana no pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque la figura central de la religión cristiana es a Cristo. Si usted no recibe a Cristo, si no recibe la religión cristiana, no está recibiendo a Cristo, disculpen, que es la única puerta. Ahora llegamos acá y dice, la religión no salva. ¿Cómo es? Me está diciendo que la religión cristiana, si yo no la acepto, no puedo ser salvo. Y ahora me está diciendo que la religión no salva. Sí, hermano. Porque si la religión es la práctica nada más de esos rituales, esas costumbres, y no es la primera vez que se aborda el tema, incluso el pastor hablaba en reiteradas ocasiones, que muchas veces la iglesia está llena de gente que por costumbre viene a la iglesia, pero no ha experimentado un nacimiento de nuevo, no ha experimentado una relación personal, una experiencia personal con Cristo. Y miren, me recordé de una predicación si me matan ahora no sé de dónde, pero alguien comparaba, decía, si usted mete una bicicleta en un garaje, no se convierte en carro. Usted puede venir a una iglesia que es en el mejor lugar que usted puede estar para recibir de la palabra de Dios, para aprender, para ser edificado, para lograr conformar una fe fundamentada en la palabra de Dios. Pero no basta con que usted venga a la iglesia. No basta con que usted sea el más disciplinado, llegando temprano, asistiendo a toda la actividad. Hace falta algo más. Y por eso se dice, la religión así, plana, así mente, no salva. Dice, el único que salva es Cristo. Es el único camino. No importa cuán diligente, honesto, constante o delicado sea alguien practicando la religión natural o de alguna otra que no sea cristiana. Es decir, seguir principios de bondad, justicia, sin conocer a Cristo. Hermano, si usted no conoce a Cristo, si no tiene una experiencia personal, y después vamos a llegar un poquito más allá. Dice, la Biblia enseña que la salvación no depende de la sinceridad humana, ni del esfuerzo religioso, ni de la fe en Jesucristo como el único camino hacia Dios. Esto significa, sino de la fe, disculpen, ¿verdad? Sino de la fe, disculpen que le cambié el sentido. Vamos a repetirlo para que no haya confusión. La Biblia enseña que la salvación no depende de la sinceridad humana ni del esfuerzo religioso, sino de la fe en Jesucristo, como el único camino hacia Dios. Esos dos textos lo dicen con claridad. Esto significa que aunque alguien practique buenas obras, recuerden que no es por obra, sino por fe. O sea, que sean muy religiosos. Si usted viene vestido correctamente, si usted es de esos que la gente lo ven y dice, de lejos parece que somos cristianos, imitadores de Cristo, no basta con eso. Si no hay un nacimiento de nuevo, si usted no cambia, si no ha creído y confiado en Cristo, sigue separado de Dios. Y usted puede decir, bueno, hermano, vamos a hablar de nuestra iglesia. Aquí no hay una predicación que no tenga a Cristo como centro. Entonces,
todo el mundo ha escuchado que Cristo es al que tenemos que adorar, al que tenemos que honrar, dice la palabra, que Dios honra, que los honren. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, hermano, sí puede ser, porque hay algunos que son cristianos en estas 4 paredes 2 horas y cuando salen para allá somos imitadores del mundo. Por tanto, mira acá cómo estos textos, hay muchos más, hermano, pero mire cómo estos textos son claritos en darnos este mensaje. No basta con que usted sea obediente, viniendo aquí, prestando atención a la predicación, a todo lo que tenga que ver con la palabra. No basta con eso. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si los mandamientos del Señor que están conteniendo la voluntad de nuestro Padre para con nosotros, nosotros hacemos oídos sordos. Miren lo que dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice también en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero fíjense, es quien tiene mis mandamientos y los guarda. Si usted no los guarda, preocúpese, hermano. Dice en 1 Juan 2, en versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es decir, usted viene a la iglesia, oye que Cristo es el que tiene que adorar. Es a Cristo a quien se debe usted. Pero oye por un oído y le sale por el otro. Y cuando sale de acá es parte del mundo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Cuide, hermano, que usted no esté en esa categoría. Y la verdad no está en él. Dice también en Santiago 1, 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural. Bueno, yo creo que no hay que agregarle nada a esos textos para que nos dejen claro que la religión no es la que salva más. Lo que salva es que nosotros tengamos un nacimiento de nuevo y seamos consecuentes con los mandamientos que nos deja la palabra. La necesidad de la expiación y una fe personal. Fíjense, le agregamos la necesidad de la expiación, que es indispensable, esa sangre derramada de Cristo, por Cristo ahí en la cruz, que calmó la ira del Señor. Es la única que pudo saldar esa exigencia que tenía la ira de Dios. Dice, si alguien viviera perfectamente según todo lo que sabe de la verdad espiritual, en todo lo que hace y piensa desde que nace, entonces no necesitaría ser salvado. Ahora, ¿qué, hermano? ¿Quién es ese perfecto que cumple? Nadie, por supuesto. ¿Por qué? Porque todos los hombres nacen bajo la condenación. Nacemos genéticamente ya contaminados con esa inclinación al pecado, con esa venda espiritual que nos impide comprender las cosas espirituales, y con un corazón de piedra duro, que no insensible a la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos esa expiación de la sangre de Cristo como única manera de poder calmar la ira de Dios y también podernos acercar a Él. Habíamos visto incluso en las clases donde habíamos visto ese tema, que el pecado alejó al hombre de Dios de tal manera que no había manera que se pudiera tender un puente entre Dios y los hombres, y que la única manera que se pudo lograr eso fue a través de Cristo, que el Señor en su plan perfecto de redención tendió ese puente que nos dio la posibilidad de acercarnos a Dios. Dice en la palabra, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La expiación es absolutamente necesaria, y también se sigue que un interés personal en la relación de Cristo es absolutamente necesario para la salvación. Volviendo a los textos anteriores, no basta venir a la iglesia, a que usted sea
religioso cumpliendo determinados valores que se defiende, que se busca de un cristiano, también hace falta esa experiencia personal con el Señor, ese nacimiento de nuevo, y que usted tenga a Cristo como centro de su fe. Ninguna ley puede salvar, también la palabra nos lo dice con claridad. Dice, si existiera una ley que diera vida por sí misma, es decir, un poco que decir, la ley me dice que yo tengo no robar, no querer amar al hermano, así, pudiéramos decir, yo soy cumplidor de todas esas cosas que hipotéticamente pudiéramos decir a alguien que se acerca a eso. No es suficiente el cumplimiento de la ley, porque si el cumplimiento de la ley fuera suficiente para salvarlo, hubiera sido en vano la muerte de Cristo. Y volvemos a reiterar la necesidad imperiosa de la expiación de Cristo a través de su sangre. Si existiera una ley que pudiera dar vida por sí misma, entonces la muerte de Cristo no tendría sentido. Si el humano pudiera alcanzar salvación cumpliendo la ley, es decir, obedeciendo perfectamente mandamientos y normas, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Pero la Biblia enseña que por las obras de la ley nadie será justificado. Lo dice en Gálatas 2:16, también Romanos 3:20 se refiere a ese mismo tema. Porque todos hemos pecado y quedamos bajo condenación. La muerte de Cristo fue absolutamente necesaria para pagar el precio de nuestra culpa y ofrecernos salvación por la gracia, no por mérito. Sabemos que no es por obra ni por mérito. Por eso confiar en la ley para salvarse es negar la suficiencia y el propósito de la cruz. Miren acá como estos textos nos puntualizan la idea. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia se obtiene mediante la ley, entonces Cristo murió en vano. Dice eso en Gálatas 2:21 y en Gálatas 3:21 dice, entonces la ley es contraria a la promesa de Dios. De ninguna manera, porque si la ley hubiera dado vida, ciertamente la justicia sería por la ley. Ambos versículos enfatizan que la ley por sí sola no puede salvar y que la muerte de Cristo es fundamental para nuestra salvación. El camino hacia la salvación, fíjense, clarito, es la confesión de fe nos acerca a esta verdad. El camino hacia la salvación es escuchar, creer y aceptar a Cristo. Aunque alguien tenga toda su capacidad mental, hermano, hay científicos, eminentes, investigadores, personas académicamente con todos los méritos habido y por haber que pueda acumular un ser humano. Y hermano, no creen en Dios, ni creen, ni le pueden hablar nada de que tenga que ver con el reino de Dios. Es decir, no depende de la capacidad humana, no depende de cuán capaz usted sea mentalmente de interpretar, de poder crear cosas que otros no pueden. Dice, aunque alguien tenga toda la capacidad mental, conocer a Cristo y aceptarlo libremente, es esencial para salvarse. Si no lo hace, si no acepta a Cristo, esas capacidades se van a perder ahí en el infierno. Pablo trata el asunto explícitamente de esta manera. Si los hombres invocan al Señor, serán salvos. Para invocarlo necesitan creer, para creer necesitan oír. Y para que oigan deben predicarse el evangelio. En otras palabras, así el orden establecido es este. La salvación viene por la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el orden. El medio establecido para la salvación es una reiteración de la idea. Dios no ha revelado ningún propósito de salvar a otros, sino los que oyen obedecen. Si no hay otro camino que el que acabamos de decir. Es decir, lo que hay más allá de este círculo de medios santificados no se ha revelado. Si la Biblia no ha revelado otro mecanismo para llegar a la salvación que no sea el que la propia palabra nos revela, y es este. El orden es tener fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otro, hermano. Por lo menos la palabra no lo revela. Quizás alguien pueda inventar algo, pero que seguro que va a estar
erróneamente, ya que no está basado en ningún fundamento bíblico. Dice, la salvación es exclusiva de la fe en Cristo. No hay un camino alternativo, por eso decíamos, es un camino exclusivo para los que no son parte de la fe, que son el grupo este que estamos estudiando hoy en el párrafo 4, esos que no han sido escogidos, que no reciben el ministerio de la palabra, que no aceptan a Cristo como su Salvador, no tienen ninguna vía que no sea esa para llegar a la salvación. La fe cristiana es el único medio para la salvación y aquellos que no posean, sin importar su moralidad o sus buenas obras, no pueden ser salvos. Los gentiles, en masa, este grupo que está diciéndonos acá el párrafo 4, los que no son escogidos, los gentiles en masa, sin excepción alguna definida o consignada por escrito, son evidentemente destituidos del reino de Dios y descenderán, disculpe hermano, tengo la edición hoy más enredada que nunca, y descenderán a la muerte fuera de la salvación. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Mire, hay dos componentes ahí. Habíamos dicho que el protagonista es el Señor. Él escoge por su soberana sabiduría y decisión. Pero habíamos dicho que hay un complemento humano. El hombre puede secundariamente, sabemos que el hombre es el objeto de la obra del Señor. Por tanto, el objeto activo ahí es el Señor, que soberanamente escoge y obra a través del Espíritu Santo. Pero hay un complemento humano ahí, que es esa responsabilidad humana relacionada con la capacidad del hombre de decidir. Y vamos a llegar, quizás no me dé tiempo, hermano, de verdad que hay cosas interesantísimas ahí, por lo menos a mi manera de ver las cosas, hay cosas muy importantes ahí que nos debe quedar claro y que la confesión defiende con claridad. Dice, la soberanía de Dios. Esta doctrina afirma que Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas, incluida la salvación. Incluso habíamos visto, hasta los impíos están bajo el control del Señor. El Señor les permite que lleguen hasta donde Él quiera. Ustedes quieren estar en su salsa, ok, pero no se pueden salir del plan de Dios, aún en los impíos. En la elección divina, Dios decide soberanamente quién será salvo antes de la fundación del mundo, sin depender de la fe o las obras humanas. La fe en este caso no es la causa de la elección. Podemos ver, incluso creo que lo vamos a tener que dejar a la próxima clase, porque hay otras posiciones que defienden otras. Es decir, hay otros teólogos que tienen otra posición diferente a la confesión de fe, y de manera de conocimiento las vamos a mencionar, aunque no nos vamos a adentrar en ellas. Dicen, la fe en este caso no es la causa de la elección. Es decir, no, el Señor no dijo, ¿a qué tiene fe? A este voy a salvar, a este voy a escoger. No, el Señor nos escoge y después nos pone todo lo que nos hace falta. Así funciona el plan de salvación del Señor para con sus hijos. La fe en este caso no es la causa de la elección, sino el resultado. Él nos escoge, nos hace venir de muerte a vida, y después a través del Espíritu Santo nos pone todos los complementos que nos hace falta para llegar al punto que Él nos quiere llevar. En esta perspectiva, Dios no solo hace posible la salvación, sino que la garantiza todo, que los elegidos lleguen a creer. Es decir, Él complementa esa elección con todo lo necesario para que no falle ese plan. Ahora, hay una responsabilidad humana en este plan, y dice, la Biblia también enseña que los seres humanos son responsables de sus propias acciones y decisiones. Es decir, ese libre albedrío, esa capacidad que el hombre tiene, dada por Dios, de tomar decisiones que no siempre están en línea con el propósito, con los mandamientos del Señor, pero que el Señor no creó robots que nos programan y hace exactamente. Ojalá hubiéramos sido programados y no hubiera tanta maldad y tanta corrupción en el mundo, pero sencillamente por esa capacidad de las personas de poder tomar decisiones, no siempre las mejores, tenemos este mundo tan caótico como lo estamos viendo. Dice que la Biblia también enseña que los seres humanos son responsables de sus propias acciones y decisiones,
se les insta, además la palabra nos insta, a arrepentirse y creer en el Evangelio como un acto de voluntad personal. Este llamado a la fe no es una mera formalidad, es una orden divina que requiere una respuesta del individuo. La condenación no es el resultado de la falta de elección de Dios, sino de la decisión del individuo de rechazar a Cristo. Ahora, llegamos a esta pregunta, creo que se me está acabando el tiempo, hermano, pero de verdad que está interesante la pregunta. Dice, teniendo en cuenta que lo que enseña la Biblia sobre el libre albedrío, esa capacidad de decisión que tiene el hombre, la cual lo hace responsable de sus propias decisiones, y sobre la responsabilidad humana de responder a ese llamado, de arrepentirse, creer en el Evangelio, considerando también, o además, lo aprendido en otras clases, que el hombre puede resistir algunas influencias del Espíritu Santo. La pregunta es la siguiente: ¿puede un elegido rechazar el llamado de Dios y perder la salvación? No. O sea, es imposible. Estamos en línea, pastor. Por supuesto que el elegido no puede rechazar el llamado de Dios, porque primeramente estuviéramos negando la soberanía de Dios. Si alguien le puede decir que no a Dios, entonces Dios no es soberano. Es lo primero que pudiéramos decir como respuesta. Hay muchísimas vertientes cómo justificar a la respuesta que no, que no pueden rechazarlo ni perder la salvación. La elección de Dios es inmutable, no está sujeta al error ni al cambio, y el llamamiento irresistible. Sí, plan perfecto. Yo te llamo porque lo decidí y no te me puedes negar, y entonces yo te llevo donde quiero. Más o menos, en otras palabras, así funcionan las cosas. El Espíritu Santo, que inicia el proceso de salvación, continúa su obra en el creyente, sellándolo para el día de la redención, garantizando la perseverancia del creyente en la fe. La última diapositiva, y dejamos lo otro para la próxima clase, porque se me acabó el tiempo. Dice, la salvación no es algo que el ser humano pueda ganar o perder por sus propios méritos, sino un don de Dios que lo da a quien Él quiere. Eres clemente con quien quiere ser clemente, eres misericordioso con quien quiera ser misericordioso. No es del que corre ni el que quiere, sino de quien Él quiere tener misericordia. Si la salvación pudiera perderse, dependería de la capacidad del creyente para mantenerse fiel, lo cual contradecía la idea que la salvación no es por gracia, sino por obra. La Biblia ofrece promesas de que nada puede separar a un creyente del amor de Dios. La salvación es eterna y Cristo asegura que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano. La doctrina de la perseverancia de los santos, que sostiene que aquellos a quienes Dios ha elegido y llamado eficazmente a la fe, serán preservados en la fe hasta el final de su vida. Hermanos, se me acabó el tiempo. Teníamos 2 o 3 temas importantes, incluso le quería mencionar de algunas otras posiciones diferentes a las que tiene la confesión de fe, como una manera de cultura. No pretendemos adentrarnos en ella, pero lo dejamos para la próxima clase, porque ya se me acabó el tiempo. Les pido, hermano, me acompañen en una oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que nos gozamos, Dios, acercándonos a ti, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor, a través del estudio de esta confesión de fe, Señor, que nos ayuda a adentrarnos en esas verdades que a veces no vemos con una simple lectura de tu palabra, sino adentrarnos en ellas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú bendiga el resto de este servicio y que para gloria y honra tuya todo lo que se haga aquí, Señor, sea aceptado por ti. A ti y solamente a ti te damos la gloria, Señor. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén.